Mi devocional hoy, miércoles. Cuando la gracia de Dios te pone en lugares altos, nada te puede detener. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Daniel capítulo 1, el verso 3 dice: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Hay historias que nos estremecen, no porque sean espectaculares o llenas de milagros, sino porque nos confrontan en lo más simple, nuestra manera de vivir, de conformarnos, de pensar que así está bien. Daniel fue uno de esos muchachos, un joven arrancado de su tierra, llevado cautivo a un lugar extraño, rodeado de costumbres que no entendía, pero había algo en él que no se dobló, algo que no se rindió a la mediocridad de seguir el montón. Podría haberse resignado, muchos lo hicieron, pero Daniel decidió prepararse, estudiar, destacarse. Aún siendo esclavo, se comportó como alguien libre, porque la verdadera libertad no depende de las cadenas externas, sino de lo que llevas dentro. Quiero invitarte a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros, sin estar en una esclavitud literal, vivimos como si lo estuviéramos? Nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos y repetimos ese ciclo día tras día. Un ciclo que parece tener sentido, pero que no deja espacio para el crecimiento, para la excelencia, para salir del montón. Dios no nos diseñó para quedarnos en la base del monte mirando cómo otros suben. Nos diseñó para escalar, para ascender, para alcanzar lugares altos. Pero eso requiere una decisión. Daniel tuvo sabiduría, entendimiento y una actitud diferente. Eso fue lo que lo llevó del anonimato al palacio. Si hoy miras tu vida y sientes que todo es ruina y rutina, que nada cambia, que tus esfuerzos no dan fruto, tal vez el problema no está en el lugar donde estás, sino en la forma en que estás viviendo ahí. Porque hay personas que aún en el mismo entorno florecen, mientras otros se marchitan, esperando a que algo pase. Daniel no esperó, él actuó y Dios lo respaldó. Esa es la clave. ¿Sabes? Hay algo que me impacta mucho en esta historia. Daniel comenzó siendo esclavo, pero terminó aconsejando reyes. Eso no fue casualidad, fue consecuencia de su esfuerzo, de su integridad y de su fe. No se conformó con cumplir órdenes, iba más allá. Cuando se le pedía algo, lo hacía con excelencia, con creatividad, con entrega, y eso lo distinguió. Ese principio también lo mencionó un gran empresario en nuestros tiempos. Dijo que la mayoría de la gente se limita a hacer lo que le piden, pero los que van más allá, los que aportan valor, los que piensan diferente, son los que ascienden. Lo curioso es que ese principio no es solo empresarial, ese principio es espiritual, porque Dios honra al que hace las cosas con todo su corazón. El Señor no llama a gente perfecta, llama a gente dispuesta. Y cuando encuentra disposición, la transforma en propósito. Tal vez llevas años en el mismo lugar, viendo pasar oportunidades, soñando con algo diferente. Hoy quiero decirte algo con cariño, pero con verdad. Nada cambia hasta que tú cambies. Daniel no esperó que su entorno cambiara, cambió él. Y entonces el entorno se transformó. Hay algo que ocurre cuando decides salir del montón. Empiezas a incomodar a otros y a ti, porque esta decisión implica esfuerzo, pero es un precio que vale la pena pagar. Porque el resultado no es solo éxito humano, sino crecimiento espiritual.
Quizá hoy sea un buen momento para hacer una pausa y pensar: ¿estoy viviendo de acuerdo con el propósito de Dios o solo estoy sobreviviendo? En medio de esta reflexión, quiero invitarte a hacer algo muy pequeño pero significativo. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, quiero que tomes acción y escribas en los comentarios esta frase: nueva visión, que exprese lo que deseas ver en tu vida. Escribirlo es una forma de declarar lo que Dios va a empezar a mover en ti. Hay algo más que me conmueve. Daniel no se corrompió. Pudo haber comido de la mesa del rey, pudo haber adoptado sus costumbres, pero eligió mantenerse fiel a sus principios. No fue terquedad, fue convicción, porque quien conoce su identidad no necesita imitar la de otros para sentirse valioso. Y esa fidelidad lo llevó aún más lejos. Dios lo puso en gracia delante de los hombres. Y aquí está una de las verdades más bellas. La gracia de Dios te lleva donde tus fuerzas no pueden. Daniel lo entendió. Su preparación fue importante, sí, pero su relación con Dios fue la base. Quizás tú también has sentido que tus esfuerzos no bastan, que das lo mejor, y aún así parece que no llegas. Déjame decirte algo: cuando haces lo tuyo y confías en lo de Dios, Él te impulsa, su gracia te posiciona. Y aunque no tengas los recursos o las conexiones, Él te abre puertas que nadie puede cerrar. A veces creemos que la fe consiste solo en esperar, pero la fe también se demuestra trabajando con excelencia. Daniel oraba, pero también estudiaba. Confiaba, pero también actuaba. Y ese equilibrio fue lo que lo llevó tan alto. Si hoy te sientes atrapado en la rutina, sin esperanza de ascender, quiero recordarte algo. Los lugares altos no son para los que se rinden, sino para los que perseveran. Y si tu fuerza ya no alcanza, la gracia de Dios sí. Ahora, déjame decirte algo más íntimo. No te acostumbres al montón. No te acomodes al así soy yo, porque Dios no te diseñó para eso. Te diseñó con talentos y dones, con ideas que aún no has descubierto. Y cada vez que te conformas, estás enterrando una parte del propósito que Él sembró en ti. Es cierto, a veces el proceso cansa. A veces sentimos que nada cambia, que nadie nos ve, que nuestros esfuerzos son invisibles. Pero Daniel también tuvo que pasar por eso. Su proceso fue largo. Sin embargo, cuando Dios vio su fidelidad, lo levantó de tal manera que todos supieron quién lo respaldaba. Y aquí quiero dejarte un pensamiento que puede cambiar tu perspectiva. El montón no es un lugar físico, es una mentalidad. Cuando te atreves a pensar diferente, a creer diferente, ya estás saliendo del montón. Tal vez hoy no estás en un palacio, tal vez estás en tu trabajo, en tu casa, luchando con preocupaciones, con cuentas, con sueños que no se han cumplido. Pero ahí mismo, en ese lugar donde te sientes estancado, Dios puede comenzar a levantarte, porque no se trata de cambiar de lugar, sino de cambiar de actitud. Y cuando cambias tu actitud, todo a tu alrededor empieza a alinearse con lo que Dios planeó para ti. Recuerda, Daniel fue instruido, sabio y entendido, pero sobre todo fue obediente. Y esa obediencia lo llevó al favor. Así también tú, cuando decides honrar a Dios con tu forma de vivir, con tu esfuerzo, con tu excelencia, te estás preparando para los lugares altos que Él ya tiene reservados. Si llegaste hasta aquí leyendo, déjame decirte que no es casualidad. Hay algo que Dios está susurrando a tu corazón. Tal vez te está diciendo: no te acomodes, no te conformes, no te rindas. Y antes de seguir, me gustaría hacerte una pequeña invitación, muy sencilla, pero valiosa.
Si estas palabras están edificando tu vida, te animo a que te suscribas y dejes tu me gusta. Esto ayudará a que más personas reciban el mismo mensaje que hoy te está animando a ti. Puede que lo que hoy te inspira, mañana salve el ánimo de alguien más. Salir del montón no es cuestión de orgullo, es cuestión de propósito. No se trata de ser mejor que otros, sino de ser fiel a lo que Dios puso en ti. Cuando caminas con esa convicción, la gracia te eleva, te pone en lugares altos, no para que mires a otros desde arriba, sino para que ilumines con tu ejemplo. A veces Dios te lleva a esos lugares altos, no solo por ti, sino por los que vienen detrás de ti. Así como Daniel inspiró a su pueblo, tú también puedes inspirar a otros con tu historia. Mira a tu alrededor. Hay gente esperando ver si es posible levantarse después de años de rutina. Si tú decides hacerlo, les estarás mostrando que sí se puede. Que con fe, esfuerzo y gracia se puede pasar del montón al palacio. Y no olvides, no se trata solo de llegar alto, sino de mantenerte con humildad y propósito cuando estés ahí. Porque la verdadera grandeza no está en el lugar que ocupas, sino en el corazón con el que sirves. Tal vez este mensaje hoy no sea una casualidad para ti. Quizás sea la respuesta a lo que has estado pidiendo en silencio. Una señal para comenzar de nuevo, para creer otra vez, para levantarte. Dios sigue levantando Danieles en este tiempo. Gente que no se rinde, que no se acomoda, que no vive según la corriente del montón, sino que se deja guiar por la corriente del Espíritu. Y si tú estás leyendo esto, puede que seas uno de ellos. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Daniel tampoco los vio al principio, pero su constancia le abrió camino y tu constancia también lo hará. Sigue preparándote, sigue creyendo, sigue avanzando. Porque aunque el proceso duela, la recompensa será mayor. Y cuando mires atrás entenderás que cada paso, cada esfuerzo, cada momento de incertidumbre era parte del camino hacia ese lugar alto que Dios había preparado para ti desde el principio. No te detengas, no te conformes, no dejes que el miedo o la rutina apaguen el propósito. La gracia de Dios te pone en lugares altos, pero primero te enseña a ser fiel en lo pequeño. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, con la mente dispuesta y el alma sedienta de tu presencia. Gracias por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de respirar, de volver a intentar, de seguir aprendiendo y de caminar de tu mano. Hoy queremos detenernos unos minutos para hablar contigo, para entregarte lo que somos, lo que sentimos, lo que a veces no sabemos expresar con palabras. Señor, en medio del ruido del mundo, tú sigues hablándonos con ternura. Nos recuerdas que no nacimos para conformarnos, sino para avanzar. Que no nos llamaste a vivir en el montón, sino a marcar la diferencia, a brillar con la luz que tú mismo encendiste en nosotros. Y aunque a veces nos cuesta creerlo, aunque el cansancio, las rutinas y los temores nos hagan dudar, hoy decidimos creer lo que tú dices de nosotros, que somos hijos amados, que tenemos propósito y que tu gracia puede llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Padre, reconocemos que en ocasiones hemos vivido en piloto automático, haciendo lo mismo cada día, sin atrevernos a soñar contigo cosas grandes. Nos hemos acostumbrado a la comodidad de lo conocido, al así está bien, o así me tocó vivir. Pero hoy queremos romper con eso. Hoy te pedimos que nos ayudes a levantarnos del conformismo, de la rutina, del miedo. Queremos aprender a soñar otra vez, Señor.
a creer que sí es posible alcanzar nuevos niveles en ti, no por ambición sino por obediencia, no por orgullo sino por propósito. Enséñanos a mirar más allá de lo inmediato, a ver el cuadro completo que tú estás pintando en nuestras vidas, aunque ahora solo veamos trazos sueltos. Padre amado, hay quienes hoy están orando con el corazón cansado, con la fe débil, sintiendo que nada cambia. Te pido por ellos, Señor. Toca su vida en este momento. Revive su esperanza. Que puedan sentir que no están solos, que tú los estás mirando, que tú los estás guiando, que no te has olvidado de ellos. A veces pensamos que no tenemos lo necesario para avanzar, que nos faltan recursos, contactos, fuerzas. Pero tú, Señor, nos recuerdas que lo más importante ya lo depositaste en nosotros: la gracia. Esa gracia que abre puertas, que nos posiciona en lugares que jamás imaginamos, que transforma las circunstancias y nos enseña que contigo todo es posible. Ayúdanos, Padre, a trabajar con excelencia, a dar siempre lo mejor incluso cuando nadie nos ve. Enséñanos a servir con amor, esforzarnos sin esperar aplausos, a sembrar aun cuando el terreno parece árido. Que en cada cosa que hagamos, tu nombre sea glorificado. Queremos aprender a salir del montón, no solo en el trabajo o en los estudios, sino también en nuestra manera de vivir. Que se note que caminamos contigo, que se note que nuestro corazón late distinto porque late al ritmo de tu voluntad. Señor, queremos ser esos Danieles de este tiempo, gente que se mantiene firme en medio de la presión, que no negocia sus valores, que no se rinde ante el sistema. Personas que confían en ti cuando nadie más lo hace, que te honran con sus decisiones, que inspiran con su manera de vivir. Padre, perdónanos por las veces que hemos preferido lo fácil en lugar de lo correcto. Perdónanos cuando nos hemos quejado más de lo que hemos agradecido. Perdónanos por habernos conformado con menos de lo que tú soñaste para nosotros. Hoy te pedimos que renueves nuestro pensamiento. Cambia nuestra mentalidad. Que no vivamos mirando hacia abajo, sino hacia arriba, hacia los lugares altos que tú preparaste. Te pedimos también, Señor, por cada persona que siente que su vida está estancada, por los que llevan años en el mismo trabajo sin satisfacción, por los que sienten que su familia no avanza, por los que no encuentran motivación para seguir luchando. Que tu Espíritu Santo hoy sople sobre ellos y les dé nuevas fuerzas. Dales ideas creativas, estrategias, oportunidades divinas. Abre puertas donde parece que no las hay. Y si hay puertas cerradas, enséñales a entender que a veces tú cierras una para abrir otra mejor. Señor, en un mundo donde muchos buscan sobresalir por fama o por ego, queremos destacar por reflejar tu carácter. Que cuando otros nos vean, vean tu amor, tu paz, tu integridad. Que no busquemos reconocimiento, sino propósito. Ayúdanos a entender que el verdadero éxito no está en lo que logramos, sino en lo que nos permite ser mientras caminamos contigo. Padre amado, también quiero orar por las personas que se sienten invisibles, que trabajan duro y nadie reconoce su esfuerzo. Que sepan hoy que tú los ves, que tú cuentas cada lágrima, cada madrugada de lucha, cada intento fallido, cada paso de fe. Recuérdales que tú nunca olvidas a quien permanece fiel. Señor, si alguien hoy se siente perdido, sin dirección, sin claridad, muéstrale el camino. Sé esa voz que lo guía, esa luz que disipa la confusión. Dale paz en medio de la espera y valentía para dar el siguiente paso. Padre,
Queremos ser agentes de cambio en donde estemos. Que en el trabajo se note nuestra diferencia. No porque seamos mejores, sino porque reflejamos a un Dios excelente. Que en nuestra casa se respire tu amor. Que en nuestras decisiones haya sabiduría. Que en nuestras palabras haya vida. Y cuando la rutina nos intente atrapar otra vez, recuérdanos esta oración. Recuérdanos que nacimos para más, que nuestra historia no termina donde estamos hoy. Dios fiel, sabemos que el camino hacia los lugares altos no siempre es fácil. Hay días en los que subimos con gozo, pero también hay días en los que cuesta respirar. Sin embargo, no queremos desistir. Queremos seguir confiando, sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a tu propósito. Hoy te pedimos que nos enseñes a tener una fe práctica, una fe que no solo ora, sino que también actúa, una fe que planifica, que trabaja, que siembra, que no se rinde, una fe que entiende que los cambios verdaderos comienzan en el corazón. Padre, te entregamos nuestros pensamientos. Límpianos de toda idea que nos limite. Arranca de raíz el miedo, la comparación, la pereza espiritual. Y si en algún momento hemos creído que no valemos o que no podemos, recuérdanos quién nos llamó. Porque si tú nos escogiste, nada puede detener tu plan. Gracias, Señor, porque aunque a veces sentimos que estamos al final de la fila, tú puedes colocarnos en lugares que jamás imaginamos. No porque seamos los mejores, sino porque tú eres bueno. Que tu gracia nos acompañe hoy y siempre. Que nos empuje cuando tengamos miedo. Que nos levante cuando caigamos. Que nos sostenga cuando todo se tambalee. Y si en este proceso tenemos que soltar algo, danos la valentía para hacerlo. Si hay amistades, hábitos o costumbres que nos mantienen en el montón, muéstranos y ayúdanos a dejarlas atrás, porque queremos avanzar ligeros, sin cargas innecesarias. Padre, también te pedimos que bendigas nuestras manos, que todo lo que toquemos prospere conforme a tu voluntad, que cada idea que nazca de nuestro corazón esté guiada por ti, y que cada proyecto que iniciemos tenga tu sello, tu dirección y tu favor. Queremos ser instrumentos de bendición, canales de esperanza, reflejos vivos de tu amor. Y cuando lleguemos a esos lugares altos, no permitas que olvidemos de dónde nos sacaste, que nunca se nos suba el éxito a la cabeza, pero sí se nos llene el corazón de gratitud. Padre, que cada día nos levantemos con propósito, que trabajemos con alegría, que amemos con sinceridad y que vivamos sabiendo que estamos en tus manos. Hoy sellamos esta oración con fe. Creemos que algo comienza a moverse, que las puertas correctas se abren, que las fuerzas se renuevan, que las oportunidades llegan y que tu favor nos acompaña. Que en todo momento podamos recordar que no se trata solo de salir del montón, sino de vivir conforme a tu diseño, con humildad, compasión y con excelencia. Gracias, Señor, porque tu gracia no se agota. Gracias porque nos ves cuando nadie más lo hace. Gracias porque aún en medio del proceso, tú sigues trabajando. Y aunque no siempre entendamos el por qué, sabemos que el para qué siempre apunta a tu gloria. Hoy descansamos en ti, confiando que nos llevarás a esos lugares altos que ya preparaste, a ese propósito que ya trazaste, a ese destino donde tu nombre será exaltado a través de nuestras vidas. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 5:1 dice así: Los 10 mandamientos. Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo: Israelitas, escuchen estas normas y leyes que hoy les voy a comunicar.
Apréndanlas y obedézcanlas fielmente el Señor. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. En el monte, en medio del fuego, el Señor habló directamente con ustedes. En aquel momento, yo estaba entre el Señor y ustedes, para transmitirles la palabra del Señor, porque ustedes estaban asustados debido al fuego y no subieron al monte. Él dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Ten en cuenta el día de descanso y considéralo un día santo. Tal como el Señor tu Dios te mandó 6 días a la semana, harás todo tu trabajo. Pero el 7º día es de descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu burro, ni cualquier otro de tus animales, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Así que tus esclavos deberán descansar como tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te trajo de allí gracias a su gran poder y fuerza. Por esta razón, el Señor tu Dios te mandó respetar el día de descanso. Respeta a tu papá y a tu mamá, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tengas una larga vida y prosperes en la tierra que el Señor tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no sirvas de testigo falso contra los demás. No codicies a la esposa de tu semejante, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que él tenga. El pueblo siente temor de Dios. El Señor nos ordenó estos mandamientos con voz fuerte para toda la congregación en el monte. Desde el fuego, la nube y la espesa niebla. No dijo nada más. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Cuando escucharon la voz desde la oscuridad, mientras el monte ardía en fuego, se acercaron a mí todos los líderes de sus tribus y sus ancianos. Ustedes dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos mostró su gloria y su grandeza, y escuchamos su voz que provenía del fuego. Hoy hemos visto que Dios puede hablarle a una persona y que ésta puede seguir viviendo. Pero, ¿para qué seguir arriesgando nuestra vida? Seguramente este gran fuego nos destruirá. Si escuchamos nuevamente la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Ningún ser humano que ha escuchado desde el fuego la voz del Dios viviente como la hemos escuchado nosotros ha sobrevivido. Tú, Moisés, te acercarás y escucharás todo lo que el Señor nuestro Dios diga. Luego nos lo dirás y nosotros te escucharemos y haremos lo que diga el Señor nuestro Dios. El Señor escuchó sus palabras cuando me hablaron y me dijo: escuché lo que esta gente te dijo, todo lo que te dijeron está bien. Deseo que ellos me respeten y obedezcan siempre todos mis mandamientos. Así todo les irá bien a ellos y a sus descendientes para siempre. Ve y diles que regresen a sus carpas. Pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo y yo te transmitiré todos los mandamientos.
leyes y normas que deberás enseñarles, para que ellos las obedezcan en la tierra que les doy en posesión. Asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene, sin desobedecer ninguno de los mandamientos. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene, de tal forma que sigas con vida y puedas prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocuparás. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 6:1 dice así: ama y obedece siempre a Dios. Esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes, obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. El Señor tu Dios les prometió a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob que te iba a dar a ti esta tierra cuando te permita entrar a ella. Te dará ciudades grandes y buenas que tú no construiste, casas llenas de cosas buenas que tú no compraste, pozos que tú no excavaste, viñedos y olivos que tú no plantaste. Cuando hayas comido y estés satisfecho, sé cuidadoso de no olvidar al Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. No deberás seguir a otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios que está presente entre ustedes es un Dios celoso. Así que ten cuidado para que el Señor tu Dios no se enoje contigo y te destruya completamente. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Como hiciste en Masá, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considere bueno y justo para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les prometió a tus antepasados. De esa forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos, tal como prometió el Señor. Enséñales a tus hijos lo que Dios hizo. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio, tú le responderás: nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles y milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos mantendrá con vida como sucede hoy, si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos, tal como Él nos ordenó el Señor. Dios nos aprobará por haber hecho lo que es bueno.
Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 7:1 dice así: Israel, el pueblo de Dios. Cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti: a los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferenceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdos de paz con ellos ni les tendrás piedad. No te relaciones con ellos. No les des tus hijas a sus hijos ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme. Los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Destruyan los dioses falsos. Esto harás con esas naciones. Destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, corta los postes de Aserá y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo, que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Entonces, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlos. Así que tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes que hoy te mando. Si obedeces estas leyes y te aseguras de cumplirlas, el Señor tu Dios mantendrá su pacto y el fiel amor que les prometió a tus antepasados. Él te amará, bendecirá e incrementará tu número, te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te dará granos, vino nuevo y aceite. Bendecirá tu ganado con crías y a tus ovejas con corderos, en la tierra que les prometió a tus antepasados. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 7:1 dice así: Israel, el pueblo de Dios. Cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará muchas naciones delante de ti: a los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdos de paz con ellos, ni les tendrás piedad. No te relaciones con ellos. No les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme. Los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Destruyan los dioses falsos. Esto harás con esas naciones. Destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, corta los postes de Aserá y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña.
Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados. Que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Entonces, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlos. Así que tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes que hoy te mando. Si obedeces estas leyes y te aseguras de cumplirlas, el Señor tu Dios mantendrá su pacto y el fiel amor que les prometió a tus antepasados. Él te amará, bendecirá e incrementará tu número. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te dará granos, vino nuevo y aceite. Bendecirá a tu ganado con crías y a tus ovejas con corderos, en la tierra que les prometió a tus antepasados. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 8:1 dice así: No te olvides del Señor. Sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas. Para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no, Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Por eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios. Síguelo y respétalo a Él, porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y las colinas, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites. Una tierra donde las piedras son hierro y de donde sacarás cobre de las montañas. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaño se multiplicarán, tu oro y plata aumentarán, y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Él es quien te guió en este desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosos, una tierra seca donde no había agua. Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. Él es quien te alimentó con maná en el desierto, maná que tus antepasados no conocieron. Lo hizo para humillarte y ponerte a prueba y al final prosperarte. Ten cuidado de no decirte a ti mismo: mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados. Si olvidas al Señor tu Dios,
Buscas ayuda de otros dioses, los sirves y los adoras. Yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido, como las naciones que el Señor está por destruir ante ti. También te destruirá a ti, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 9:1 dice así: El Señor ayudará a Israel. Escucha, Israel. Hoy cruzarás el río Jordán para entrar y expulsar a naciones que son más grandes y fuertes que tú y que tienen grandes ciudades con murallas hasta el cielo. Los anaquitas son altos y fuertes. Tú sabes quiénes son y has escuchado el dicho acerca de ellos. ¿Quién puede detener a los anaquitas? Reconoce entonces que el Señor tu Dios es quien está cruzando el río Jordán delante de ti como un fuego que todo lo consume y que los destruirá y los vencerá mientras avanzas. Tú los expulsarás y destruirás rápidamente, tal como el Señor te prometió. Cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de delante de ti, no te digas a ti mismo: el Señor nos trajo a tomar posesión de esta tierra, porque nosotros somos muy buenos. El Señor está expulsando a estas naciones porque son perversas. Tú vas a ocupar su tierra, no porque seas muy bueno y honesto, sino porque estas naciones son perversas. El Señor tu Dios está por quitarles la tierra a ellos y dársela a ustedes para cumplir la promesa que el Señor les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que el Señor tu Dios no te da esta tierra buena para que la poseas, porque eres muy bueno, pues tu gente es muy terca. Recuerda la ira del Señor. Recuerda bien y no olvides nunca que hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Has sido rebelde contra el Señor desde el día que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Ustedes hicieron enojar al Señor en el monte Horeb y el Señor se enojó tanto que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí al monte a recibir las tablas del pacto que el Señor hizo contigo, me quedé en el monte durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. El Señor me dio 2 tablas de piedra en la que Dios había escrito con su dedo. Tenían las palabras exactas que el Señor te había dicho en el monte desde el fuego, el día de la reunión. Al final de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. El Señor me dijo: levántate y baja rápidamente de aquí, porque tu gente, a la que guiaste para que salieran de Egipto, se ha corrompido. Ellos se han apartado bien pronto de lo que les ordené hacer y han hecho un ídolo de metal para sí mismos. Luego el Señor me dijo: he observado a esta gente y efectivamente son tercos. Hazte a un lado, que voy a exterminarlos. Nadie se acordará de ellos y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que la de ellos, el becerro de oro. Entonces volví y bajé del monte que estaba ardiendo en fuego. Las 2 tablas del pacto estaban en mis manos. Luego miré y vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un ídolo de metal en forma de becerro. Se habían apartado rápidamente de lo que el Señor les había mandado. Entonces tomé las tablas y con mis propias manos las arrojé y las despedacé, como ustedes vieron. Luego, como hice antes, me arrodillé delante del Señor por 40 días y 40 noches.
durante los cuales no comí ni bebí nada. Hice esto debido a todo el pecado que ustedes habían cometido al hacer lo que le disgusta al Señor, y de esa forma provocaron su enojo. Yo tenía miedo de la ira y enojo del Señor. Él estaba tan enojado que iba a destruirlos, pero el Señor también me escuchó esta vez. El Señor estaba tan enojado con Aarón como para acabar con él, pero esa vez también oré por Aarón. Luego tomé ese objeto horrible que ustedes habían hecho, el becerro, y lo quemé en el fuego, lo rompí en pedazos y lo molí hasta que quedó hecho polvo. Luego tiré ese polvo al arroyo que bajaba del monte. También ustedes hicieron enojar al Señor en Taberá, Masá y Kibrot Hatabá. Cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo: suban y ocupen la tierra que les estoy dando, ustedes se rebelaron en contra del mandato del Señor su Dios. No creyeron en Él y no le obedecieron. Ustedes han sido rebeldes contra el Señor desde el primer día que los conocí. Cuando me arrodillé delante del Señor durante esos 40 días y 40 noches, porque el Señor había dicho que los iba a destruir, oré al Señor y le dije: oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo que liberaste gracias a tu gran poder y sacaste de Egipto. Gracias a tu fuerza, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No pongas atención a la terquedad, la maldad y el pecado de esta gente. Si los destruyes, los egipcios dirán: puesto que el Señor no tenía poder para llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los ha rechazado, los llevó para matarlos en el desierto. Es que ellos son tu pueblo, al que liberaste por tu gran fuerza y poder. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 10 dice así: nuevas tablas de piedra. En aquel tiempo el Señor me dijo: corta 2 tablas de piedra como las primeras y sube al monte para encontrarte conmigo. Haz también una caja de madera. Yo escribiré en las tablas los mandamientos que estaban en las primeras tablas que rompiste y tú las pondrás en la caja. Entonces hice una caja de madera de acacia y corté 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Entonces el Señor escribió en las tablas las mismas palabras que había escrito antes, los 10 mandamientos que el Señor les había dado en el monte desde el fuego, el día que se reunieron allí. Luego me dio las tablas. Entonces bajé del monte y puse las tablas en la caja que había hecho, tal como el Señor me ordenó, y allí permanecen todavía. El pueblo de Israel viajó desde los manantiales de los Yacanitas hasta Moserá, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar fue su sucesor en el sacerdocio. Desde allí marcharon a Gudgoda y de allí a Yotbata, un lugar con muchos arroyos. En aquel tiempo el Señor separó la tribu de Leví para cargar el cofre del pacto del Señor, para presentarse ante el Señor y servirle, y para bendecir a la gente en el nombre del Señor, como lo han hecho hasta hoy. Debido a esto, la tribu de Leví no tendrá su propia porción de tierra como las otras tribus. El Señor es la herencia de Leví, tal como el Señor su Dios les prometió. Me quedé en el monte por 40 días y 40 noches, como la primera vez, y el Señor me escuchó de nuevo y como no quiso destruirlos a ustedes. El Señor me dijo: levántate, ve y ponte al frente del pueblo para que entren y posean la tierra que prometí darles a sus antepasados, lo que el Señor pide de ti. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma, y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. Mira, al Señor tu Dios pertenecen los cielos
incluso los cielos más altos, y la tierra y todo lo que hay en ella. Aún así, el Señor sintió amor por tus antepasados. Tú eres descendiente de ellos, y tanto te amó que te eligió a ti en lugar de elegir a cualquier otra nación. Tal como puede verse hoy, circunciden su corazón quitándose sus actitudes paganas, y dejen de ser tercos, porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y temible. Él no tiene favoritismos ni acepta sobornos. Él se encarga de hacer justicia a las viudas y a los huérfanos. Él ama al inmigrante que habita contigo y le da comida y ropa. Entonces tú también debes amar al inmigrante, porque fuiste inmigrante en la tierra de Egipto. Obedece al Señor tu Dios, sírvele. Sé fiel a Él y haz promesas en su nombre. Alábalo solo a Él. Él es tu Dios. Él hizo por ti esos milagros grandes y temibles que has visto con tus propios ojos. Tus antepasados eran solo 70 cuando se fueron a Egipto. Y ahora el Señor tu Dios los ha hecho tan numerosos como las estrellas del cielo. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 11 dice así: Tengan presente al Señor. Amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Recuerden hoy que no fueron sus hijos sino ustedes, quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda su tierra. Vieron lo que les hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y carros de combate. Ustedes vieron cómo Él hizo que el agua del mar Rojo los ahogara hasta acabar completamente con ellos. Cuando los estaban persiguiendo a ustedes, el Señor los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Vieron lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar, y lo que les hizo a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab el Rubenita. En medio de Israel, ustedes vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, a sus carpas y a todo ser viviente que los seguía. En realidad fueron ustedes mismos los que vieron cada gran acto que el Señor hizo. Obedezcan entonces todos los mandamientos que hoy les doy, para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados y a sus descendientes, una tierra que rebosa de leche y de miel, porque la tierra que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto. Allí ustedes plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo como en un huerto. La tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida permanentemente. El Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos, de principio a fin del año. Si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor, su Dios, y sirviéndole de todo corazón y con toda el alma,
Entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera, y reunirás tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. También te daré pasto en tus campos para tu ganado, y tendrás mucho alimento. Sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contra mía sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos. Porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará sus frutos y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da por tanto. Tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes. Como una marca, enséñenselos a sus hijos. Háblenles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlos en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados, mientras estén los cielos sobre la tierra. Si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, si aman al Señor, viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él, entonces el Señor echará todas las naciones delante de ustedes y podrán expulsar a naciones más grandes y poderosas que ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental. Nadie será capaz de detenerlos. El Señor su Dios hará que la gente les tema en todo lugar por donde vayan, tal como lo prometió. Hoy les estoy dando a escoger entre bendición y maldición. La bendición, si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les ordeno. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios. Si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno. Y si siguen otros dioses que no habían conocido. Cuando el Señor te traiga la tierra a la que entras para ocuparla, entonces pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal, como sabes. Esos montes están al otro lado del río Jordán hacia el occidente, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la población de Gilgal. Al lado de los robles de Moré ustedes están por cruzar el río Jordán para entrar y poseer la tierra que el Señor su Dios les da. Cuando entren y vivan allí, deberán obedecer cuidadosamente todas las normas y leyes que hoy les doy. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio. Capítulo 12 dice así: el lugar de adoración. Estas son las normas y leyes que ustedes deben asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado para que la posean. Obedézcanlas todos los días de su vida sobre la tierra. Cuando conquisten la tierra, deberán destruir completamente los lugares donde la gente adoraba a sus dioses en las altas montañas y bajo todo árbol perenne. Ustedes derrumbarán sus altares, romperán sus piedras memoriales, quemarán sus postes de Aserá y romperán en pedazos sus ídolos, para que sean borrados de ese lugar los nombres de los dioses falsos. Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus para establecer. Ahí su nombre como su casa y puedan ir a adorarle. Deberán llevar a ese lugar sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias
sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y las primeras crías de sus animales. Comerán allí en presencia del Señor su Dios, y ustedes y sus familiares disfrutarán de todo lo bueno por lo que han trabajado, porque el Señor su Dios los ha bendecido. Cuando llegue ese momento, no deben adorarlo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cada uno haciendo lo que le parece bien. Ustedes todavía no han llegado al sitio de descanso y a la tierra que el Señor su Dios les da. Pero pronto cruzarán el río Jordán y vivirán en esa tierra que el Señor su Dios les dará en propiedad. Él les dará descanso de sus enemigos y vivirán seguros. Deben llevar luego todo lo que les ordené al sitio que el Señor elegirá para establecer allí su nombre. Sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, animales y cosechas, sus contribuciones y lo mejor de lo que le hayan prometido al Señor. Se regocijarán en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos e hijas, sus siervos y los levitas en sus ciudades. Porque ellos no tienen territorio entre ustedes, asegúrense de no ofrecer sus sacrificios que deben quemarse completamente en cualquier lugar que vean. Ofrézcanlos solamente en el sitio que el Señor elegirá, en una de sus tribus, y hagan ahí todo esto que les ordeno. Pero puedes sacrificar y comer carne en cualquier sitio en todas tus ciudades, tanto como el Señor te dé la gente pura o impura. Podrá comerla como si fuera gacela o venado, pero no consumas la sangre, riégala en el suelo como si fuera agua. No debes comer en tus ciudades ni el diezmo, ni lo prometido a Dios, ni tus ofrendas voluntarias o contribuciones, ya sean de cereal, vino nuevo, aceite o las primeras crías de tus animales. Debes comer eso solamente en presencia del Señor en el lugar que el Señor tu Dios elegirá. Comerán tú, tus hijos e hijas, tus siervos y los levitas que estén en tus ciudades. Disfrutarás en presencia del Señor tu Dios de todas las cosas buenas por las que has trabajado. Cuando celebres estas fiestas, no te olvides de compartir con los levitas lo que les corresponde. Haz esto siempre que vivas en la tierra.